pero ya estamos de vuelta con el genio de Juan. Lo que quería saber, Juan, es un poco que me des el contexto de esta batalla y también si querés enlazar ya con contar un poco para la gente que está acá y que llegó de repente y está escuchando el nombre de Disaster estos días por primera vez, porque quizás es solo consume solo freestyle en español, FMS y demás. ¿Quién es Disaster y qué significa para la escena? Bueno, como te decía, la batalla es una batalla de la que se venía hablando desde hace mucho. Por un lado, Disaster me comentó en una entrevista que hicimos en 2018 para Rolling Stone que él quería batallar en español y se puso el 2022 como una fecha. Lo curioso es que terminó cumpliéndola incluso con una pandemia de por medio. Y como decís, ¿no? La pregunta es para el público en español, ¿quién es Disaster, no? Bueno, Disaster, como lo conté en un video que hice para mi canal, que pueden verlo en mi canal de YouTube, Disaster es el competidor, el primer competidor de la escena norteamericana. Él en realidad es libanés, radicado en Estados Unidos. Se crió en la escena de Estados Unidos como rapero, fue freestyler de la primera, digamos, de la época de Scribble Jam, aunque no llegó a competir ahí, sí compitió en freestyle, digamos, en la escena de freestyle de los 2000, incluso a partir del 99, pero en los 2000 empezó como a hacer su carrera como freestyler y también fue uno de esos freestylers que supieron hacer bien la transición a las escritas, ¿no? Cuando las escritas llegaron a los Estados Unidos importadas de Canadá. Eh, Ok. no fueron muchos los freestylers que lograron hacer esa transición y solo quedaron un poco como los mejores o los más preparados. Pero la curiosidad con Disaster fue que él fue el primero en salir a batallar en escritas fuera de los Estados Unidos, como hacían los grandes maestros de artes marciales del antiguo Japón, que de pronto salían de la isla a desafiar a otros estilos de pelea en distintas partes del mundo. Disaster hizo eso mismo a partir del 2012, empezó a batallar con los batalleros, digamos, o battle cats más vistos en otras partes del mundo, ¿no? Así batalló contra Luni de Filipinas, batalló contra el ruso Oxymiron, y fue como desafiando a diferentes popes de la ¿Te puedo cultura hacer una fuera de los pregunta Estados ahí? Unidos. Porque me contás que batalló con filipinos, con rusos. ¿Ya había un intercambio de idiomas, como pasó acá? ¿De repente alguien de origen de habla inglesa con origen de habla española? ¿O en ese caso fue siempre competencias en inglés? Mira, primero él compitió con gente como de Europa del Este, también de su propio, de Medio Oriente, digamos, digamos, en principio eran batallas que eran en inglés o con algún idioma nativo, con su idioma nativo, ¿no? Ajá. Con su idioma original, digamos. Después, cuando esto se fue desarrollando, como te digo, cuando batalló contra el filipino Luni, ahí se empezó como a incorporar tanto la traducción en vivo como los rounds bilingües. O sea, rounds, esto como pasó con la batalla de Mau, Claro. que como todos saben, o los que no sepan, fue un round en inglés, uno en español y uno mixto, ¿no? En Spanglish. Ahí va. Eh, Eso se empezó a hacer a partir del 2012 con esto que te cuento de Disaster yendo a desafiar competidores de otras partes, se fue como profundizando eso. Pero además Disaster compitió contra Cassidy, compitió contra Cannibus y otros artistas importantes dentro de la escena rapera de Estados Unidos que de alguna manera bajaban a las batallas a probar su valía, ¿no? Y Disaster Sí. siempre fue como básicamente rompiendo a cada uno de sus rivales, ¿no? Eh, Así construyó una imagen muy fuerte de un competidor así prácticamente indestructible que fue lo que lo terminó llevando a ese protagónico en Bodied, que es la película de Joseph Kahn, con Eminem como productor y Disaster como protagonista, que, digamos, salió en 2017 y se presentó en el resto de los países en 2018, por eso fue que hicimos esa entrevista para Rolling Stone.